Bueno chicos, buenas noches. Ahora vamos a empezar con lo que es la semana 3. En el tema de gases 2, vamos a ver primero lo que es el índice. Vamos a ver lo que es la ley de las presiones parciales, la ley de Henry, ley de Fick, transporte de oxígeno y dióxido de carbono, membrana respiratoria, factores que afectan a la velocidad de difusión, ya sea, por ejemplo, lo que es el grosor de la membrana, área de la superficie, coeficiente de difusión, diferencia de presiones parciales, y por último, el transporte de oxígeno, transporte de dióxido de carbono, hiperbarismo e hipobarismo. Antes de empezar, vamos a ver lo que es como un resumen, ¿no? De todo lo que hemos visto la semana pasada y también como para que entremos de lleno a lo que es esta semana. Recordemos que nosotros vamos a respirar en sí el aire, ¿no? Que entonces tenemos que ver qué es lo que compone el aire. Este lo va a componer tres elementos, los cuales son el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono, ¿no? También recordemos que la semana pasada habíamos mencionado que el oxígeno está compuesto, bueno, el aire está compuesto de 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno y un 0,04% de dióxido de carbono, ¿ya? Y bueno, esta parte de acá es más que nada para ver lo que es la presión que posee cada elemento, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que al nivel del mar, a 760 metros sobre el nivel del mar, bueno, a 0 metros sobre el nivel del mar, hay una presión de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hallar lo que es la presión de cada elemento? Lo que tenemos que hacer es multiplicar lo que es su porcentaje por lo que es la presión, ¿no? De 760 metros, 760 milímetros de mercurio. Entonces, resultaría que el oxígeno tendría 160 milímetros de mercurio, el nitrógeno 600 milímetros de mercurio y el dióxido de carbono un 0,30 milímetros de mercurio. No. También vamos a ver acá lo que es el tema de la hematosis. Recordemos que la hematosis es en sí un intercambio gaseoso, ¿no? Que se realiza entre el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no? A nivel alveolar, entre el alveolo y el capilar. Entrando un poco más de lleno, acá vemos lo que es un poco lo que es el sistema respiratorio. Recordemos que teníamos más que nada vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior, ¿no? La superior está compuesta por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, mientras que la inferior vendría a ser la tráquea, el bronquio principal y los alveolos, ¿no? Yendo un poco más a la imagen de la izquierda, tenemos primero la tráquea, ¿no? Que se va a dividir en los bronquios y esos bronquios en bronquios segmentarios. Entonces, estos bronquios segmentarios, ¿qué va a pasar? Se van a dividir o se van a, por así decirlo, dicotomizar, que significa más que nada ramificar, ¿no? Dividir en dos. Y estos van a ser 21 ramificaciones, que van a estar formados por 7 bronquios y 14 bronquiolos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre bronquio y bronquiolo? Por ejemplo, que el bronquio en sí va a ser la parte que tenga cartílago, o sea, va a ser una parte más dura, con más firmeza. En cambio, los bronquiolos van a ser una parte que no poseen un cartílago y va a tener un diámetro, por así decirlo, menor a 1 milímetro, por lo cual van a ser más frágiles, más flexibles, y bueno, eso imagina su diferencia, ¿no? Y bueno, van a ser 7 bronquios, 14 bronquiolos, entre los dos suman 21 ramificaciones. También acá hay un concepto bastante importante que es de la unidad pulmonar. Esta unidad pulmonar va a ser conformado por lo que son 4 elementos. El bronquiolo respiratorio, el saco alveolar, el conducto alveolar y los alveolos. Es importante también recalcar que la unidad pulmonar también tiene otros nombres, como por ejemplo lo que es el nombre de eh, acino pulmonar. Y bueno, esa vendría a ser la primera parte. Siguiendo con el tema, vamos a ver también lo que es bastante importante, no olvidarse de lo que es un movimiento diafragmático y un movimiento costal. ¿Ya? Recordemos que el movimiento diafragmático se denomina aquel movimiento normal, ¿no? Una respiración normal consiste en un movimiento diafragmático. Y también recordemos que en la respiración normal, el principal músculo inspiratorio vendría a ser el diafragma, ¿no? En la inspiración, el diafragma va a estar de manera activa, mientras que en la expiración, el diafragma va a ser un movimiento más pasivo, ¿no? Y siguiendo, con el movimiento costal sería un movimiento o una
claro, un movimiento que surge en una respiración forzada, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos o cuando sentimos que nos falta el aire o cuando estamos atorándonos, entre otros momentos. Acá tenemos músculos, dos tipos de músculos, ¿no? Los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios eran aquellos que consistían en la inspiración, mientras que los expiratorios suceden cuando expiramos, ¿no? En el primero, en los músculos inspiratorios, teníamos a varios músculos, ¿no? Tenemos al músculo esternocleidomastoideo, pectoral, serratro, entre otros. Pero lo más importante que recuerdan es el músculo intercostal externo. ¿Debido a qué? Porque también este músculo intercostal va a haber va a estar presente en el músculo, en los músculos expiratorios. Acá se pueden confundir un poco porque ambos son músculos intercostales, ¿no? Y por ejemplo, si es que ustedes le dicen músculo abdominal, ya sea por ejemplo recto abdominal, oblicuo mayor del abdomen o transverso del abdomen, ustedes pueden ver que ya sería un músculo expiratorio, debido a que en los músculos inspiratorios no hay presencia de ningún músculo que sea de parte abdominal. Así que si es que ustedes ven en su pregunta, en su examen, algún tipo de músculo que termine en abdomen, abdominal, sería inmediatamente colocar la alternativa que diga músculos expiratorios. Mientras si tenga más cuidado si es que es un músculo intercostal. Por ejemplo, si es un músculo intercostal externo, vendría a permanecer al músculos inspiratorios, de la inspiración, mientras que los músculos expiratorios pertenecería a lo que es el músculo intercostal interno. Ahí la única aclaración sería ella, y bueno, eso más que nada para ir aclarando, ¿no? Y ya para ir terminando esta, pues, por así decirlo, resumen de lo que es la primera parte de gases, vamos a ver también los volúmenes y las capacidades. ¿Ya? Acá hay que recordar que nosotros teníamos cuatro volúmenes y cuatro capacidades. Y bueno, con este gráfico también nos ayuda bastante a poder ver lo que es todo ello, ¿no? Recordemos, teníamos un volumen que era corriente, o también llamada volumen tidal. Teníamos un volumen respiratorio residual, y también teníamos un volumen expiratorio residual, ¿no? Y por último, teníamos un volumen residual. Bueno, más que nada, en los volúmenes hay que acordarse bien lo que es la cantidad, el volumen, claro, de aire que se consume, ¿no? En el volumen corriente, ¿cuánto era? De 500 mililitros. En el volumen eh, inspiratorio de reserva o de reserva inspiratoria, vendría a ser un volumen de entre 3.000 a 3.500 mililitros. En el volumen de expiratorio de reserva o de reserva expiratoria, vendría a ser entre un volumen de 1.100 a un volumen de 1.300 aproximadamente, ¿no? Claro que va a depender de cada persona, ¿no? Porque no podemos, por así decirlo, eh, generalizar, ¿no? Dependiendo de cada tipo de paciente, va a tener un tipo de volumen en general. Y recordemos cuál era la técnica que más que nada estudiaba lo que son los volúmenes y las capacidades de las personas, la espirometría, ¿no? Hay que recordar también ese tipo de estudio. Y por último, el volumen residual vendría a ser de 1.200, ¿no? Mililitros. Recordemos que el volumen residual era aquel volumen que restaba luego de una expiración forzada. El volumen de expiratorio de reserva era aquel volumen que expirábamos, no todo el aire que sale de nuestros pulmones luego de una respiración normal. El volumen de reserva expiratorio vendría a ser aquel aire que consumimos o inspiramos de manera forzada, mientras que el volumen corriente, volumen tidal, es el volumen de aire que nosotros consumimos de manera normal, ¿no? Una inspiración y una expiración relajada, cotidiana, y bueno, más que nada ello. Una vez teniendo claro lo que son los volúmenes, ahora podemos pasar a los que son las corrientes, las capacidades. Bueno, recordemos que eran cuatro capacidades, ¿no? ¿Y cuál era la diferencia entre la capacidad y los volúmenes? Más que nada que las capacidades son la suma de los volúmenes, y los volúmenes en sí son la cantidad o justamente el volumen de aire o oxígeno que consumimos. Ya, acá pasamos con las capacidades.
Comenzamos con la capacidad inspiratoria, ¿no? Inspiratoria. Recordemos que también son cuatro tipos de capacidades. La capacidad inspiratoria vendría a ser la suma entre el volumen corriente más el volumen de residuo inspiratorio. ¿Esto cuánto vendría a ser? Recordemos que el volumen corriente, tidal, vendría a ser de 500 y el volumen de reserva inspiratorio vendría a ser de 3000. Así que aproximadamente la capacidad inspiratoria de una persona sería de 3500. La siguiente tipo de capacidad sería la capacidad de reserva funcional. Y bueno, esta vendría a ser la suma entre lo que es la velocidad de reserva inspiratoria más lo que es el volumen residual, ¿no? ¿Y esto cuánto vendría a ser? Esto vendría a ser aproximadamente de 2300 mililitros. El siguiente tipo de capacidad sería la capacidad pues vital, que vendría a ser en sí suma de tres tipos de volúmenes. El volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio más lo que es el volumen corriente, ¿no? Y todo esto sumando sería aproximadamente de unos 4600 mililitros. Y por último tenemos lo que es la capacidad pulmonar total, que este sí ya es más sencillo porque es solamente la suma de todos los volúmenes, ¿no? El volumen de reserva expiratorio más el volumen de reserva expiratorio, más lo que es el volumen corriente, más lo que es el volumen residual. Y eso nos daría un total de ¿cuánto? De 5800 aproximadamente, ¿no? Y bueno, más que nada, los volúmenes se tienen que acordarse en sí lo que es la cantidad, ¿no? Y las capacidades, más que nada la suma de qué tipo de volúmenes es. Y aparte, siempre vamos a trabajar con lo que son los volúmenes más bajos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, eso sería pues por parte del gráfico, por parte de lo que es en sí volúmenes, las capacidades. Acá también tenemos otra imagen que hace referencia a la tensión superficial. Recordemos que la tensión superficial son aquella, pues por así decirlo, líquido o agua que rodea al interior del alveolo, el cual produce la contracción de este y la salida del aire, ¿no? Pero entonces, la semana pasada también habíamos visto que, pues bueno, esa tensión superficial va a producir la contracción, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es que no hay algo que lo controle? Esta contracción va a ser tanta que pues el alveolo puede tender a colapsar, a quebrarse, entonces no va a haber un lugar donde se produzca la hematosis, porque recordemos que la hematosis, el intercambio gaseoso, sucede dentro del alveolo. Entonces, ¿nuestro cuerpo qué hace para poder regular eso? Tenemos acá abajo, haciendo referencia a lo que es el surfactante pulmonar. Recordemos que el surfactante pulmonar vendría a ser aquel agente tensioactivo el cual es encargado de controlar la tensión superficial y controlar que no se colapse el alveolo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que esta sustancia, este surfactante, va a ser generado entre a fines del sexto mes y a principios del séptimo mes de gestación. Claro, va a generarse pocas cantidades y ya a finales del embarazo, las últimas semanas del embarazo antes de que pues se dé a luz, va a generarse una gran cantidad de surfactante pulmonar. No, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si es que un bebé nace prematuramente, ¿no? Al sexto, al séptimo mes o al octavo mes, este bebé sí va a tener surfactante pulmonar, pero no va a tener la suficiente, o por así decirlo, gran cantidad de surfactante, porque justamente esto se genera ya a finales de lo que es la gestación, ¿no? Entonces, estos bebés que van a tener el síndrome van a tener un síndrome que justamente va a ser bastante perjudicial para ellos, porque no van a tener la suficiente capacidad para poder mantener esos alvéolos de manera correcta, ¿no? Y bueno, es una enfermedad que sí sucede de manera habitual, ¿no? Y ya es claro que con un tratamiento adecuado, con una preparación adecuada, se puede, pues, solucionar, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que vendría a ser un poco de repaso de la semana pasada. Si tuvieran alguna pregunta, me lo podrían hacer. Y bueno,
Entonces, haciendo recordar también que acá el surfactante pulmonar tiene un componente bastante importante que es el difamitoil eh, fosfatidilcolina, ¿no? Que es el principal componente que lo conforma, ¿no? Y aparte el síndrome que estaba mencionando era el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Y bueno, entrando de lleno en lo que es en sí ya el tema de esta semana, vamos a ver lo que son varias leyes, ¿no? Una de estas va a ser la ley de las presiones parciales, la ley de John Dalton. ¿Y qué nos dice nuestro estimado John Dalton? Nos dice, más que nada, que la presión total de un tipo de sustancia va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Pero antes que ver eso, ¿qué es una presión? La presión es aquella fuerza que se ejerce sobre alguna superficie, ¿no? Y eso nos va a decir también que la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas de un gas. Ya. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos la presencia del oxígeno que posee una presión de 159 milímetros de mercurio, del nitrógeno que presenta 593 milímetros de mercurio, y bueno, al final la presión total, ¿cuál va a ser? La presión total va a ser la suma de estos dos, ¿no? Como nos dice Joule Dalton. La presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada tipo de gas. Entonces, sumando, nos quedaría que al final la presión sería de 752 milímetros de mercurio. Pero para tener un ejemplo más claro, podríamos hacerlo con lo que es la composición del aire, ¿no? Como habíamos dicho al inicio, la composición del aire va a ser compuesto por tres elementos principales: el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. El oxígeno va a ser compuesto por aproximadamente un 21%, el nitrógeno de un 79% y el dióxido de carbono por un 0,04%. Estas son cantidades más que nada aproximadas, ¿no? Porque ya para hacer un poco más sencilla la explicación. Y esto va a ser más que nada comparado con lo que es la presión atmosférica, ¿no? Recordemos que la presión atmosférica, o también conocida como presión barométrica, va a ser de 760 milímetros de mercurio a un nivel, pues, a nivel del mar. Y como habíamos dicho al principio, la cantidad porcentual vamos a multiplicarla por lo que es esta cantidad de 760 milímetros de mercurio. A cada uno vamos a multiplicarla y nos va a salir más que nada una cantidad, ¿no? Y bueno, este nos va a salir el primero, nos va a salir 160 milímetros de mercurio, al segundo nos va a salir 600 milímetros de mercurio, y el último, el tercero, el dióxido de carbono, nos va a salir 0,30 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, estas serían las presiones parciales de cada uno de los elementos. El oxígeno le pertenecería a 160 milímetros de mercurio como presión parcial, al nitrógeno 600 milímetros de mercurio como presión parcial y 0,30 milímetros de mercurio para el dióxido de carbono. Entonces, para confirmar, según Dalton, la suma de estos tres debería dar la presión total que era de 760. Y si sumamos, nos va a salir un aproximado de 760,30 milímetros de mercurio. O sea, se cumple la ley, ¿no? Pero ¿por qué sale un poquito más? Debido a que hemos redondeado, ¿no? Porque exactamente no es 79%, es como 78, y algo la presencia porcentual de nitrógeno, pero en síntesis sí se cumple la ley de Dalton, ¿no? Con lo que es que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Y bueno, continuando con otra ley, tenemos a la ley de Henry. ¿Y qué nos dice esta ley? Esto más va vinculado con lo que es el coeficiente de solubilidad. ¿Qué nos dice? Bueno, acá tenemos lo que es un cuadro con lo que son los coeficientes de solubilidad, ¿no? Y bueno, acá vamos a centrarnos en lo que son los gases que vamos a utilizar, ¿no? Lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Acá también tenemos el nitrógeno, que es otro componente del aire, justamente, ¿no? Y la ley de Henry también nos dice que la presión es inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad, ¿no? Por ejemplo, si es que la presión parcial de un elemento es bastante alto, bueno, el coeficiente de solubilidad va a ser pues menor, ¿no?
Si es que la presión parcial de un elemento disminuye, el coeficiente de solubilidad va a aumentar. ¿Y cómo podríamos comprobar esto? Por ejemplo, acá vamos a ir ordenándolo mayor a menor, ¿no? Acá tenemos al oxígeno, al dióxido de carbono y al nitrógeno. Y bueno, este, por ejemplo, lo que sería el mayor sería el oxígeno, seguido por lo que es bueno, el primero sería el dióxido de carbono. Dióxido de carbono, seguido por lo que es el oxígeno y seguido por lo que es el nitrógeno, ¿no? Acá vemos que este vendría a tener mayor eh, coeficiente de solubilidad, mientras que el nitrógeno vendría a tener el menor coeficiente de solubilidad. Y bueno, como el dióxido de carbono tiene el mayor coeficiente de solubilidad, su presión parcial debería ser la menor de las tres. Y recordemos que si se cumple, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que, recordemos acá arribita, tenemos que la presión parcial del dióxido de carbono es de 0,30 milímetros de mercurio. Y acá tenemos que es el más alto en lo que es el coeficiente de solubilidad. Entonces, si se cumple, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, que vendría a ser el que posee menor coeficiente de solubilidad, tendría que tener la presión parcial más alta. Y si comprobamos en el antiguo ejercicio, vemos que sí se cumple, que es la más alta, ¿no? Esta más que nada una demostración de la ley de Henry. Pasando a la siguiente, tenemos a la ley de Fick, el cual más que nada va centrada en lo que es la difusión, ¿no? El coeficiente de difusión. En sí, la difusión vendría a ser la capacidad que posee cierta molécula, cierto gas para poder traspasar o más que nada su movimiento, ¿no? Y bueno, acá tendremos la fórmula, una fórmula bastante pues compleja que presenta lo que es la velocidad de difusión, la diferencia de presiones, el área de la difusión, el coeficiente de solubilidad, la temperatura absoluta, la distancia de la difusión y también el peso molecular. En sí, esta fórmula no lo van a preguntar, pero sí es bastante importante que pues por lo menos tengan un conocimiento, ¿no? De lo que interviene acá. Y acá tenemos un cuadrito acerca de del coeficiente de difusión. Y bueno, acá vamos a tener lo que son pues los elementos, ¿no? Más importantes. Acá vamos a remarcar lo que es el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Acá un dato curioso vendría a ser que vemos, como dice acá abajito, el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno, lo que quiere decir que en sí el dióxido de carbono va a tener una mayor facilidad de pues moverse, ¿no? A través, por ejemplo, de la membrana respiratoria que vamos a explicar más adelante, a comparación del oxígeno. Eso es un dato importante que van a tener que tener en cuenta para que luego puedan ver cómo sucede en sí lo que es pues, el intercambio gaseoso de la hematosis. Y bueno, para hacer un resumen breve, recordemos, la ley de John Dalton es más que nada de las presiones parciales, ¿no? La presión total es igual a la suma de las presiones parciales. La ley de Henry vendría a ser aquella que está ligada a lo que es el coeficiente de solubilidad. Y por último, la ley de Fick es aquella fórmula o ley que está vinculada con lo que es el coeficiente de difusión, ¿no? Bueno, continuando, acá vamos a ver un poquito de la aplicación de estas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el transporte del dióxido de carbono y el oxígeno. En el caso uno, este es el caso uno, vamos a ver lo que es el transporte del oxígeno. Y en el caso 2 vamos a ir viendo lo que es el transporte del dióxido de carbono. En el caso uno, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver primero las presiones, ¿no? Al nivel alveolar, porque este es el alveolo, vemos que su presión es de 104 milímetros de mercurio, mientras que a nivel capilar, vemos que la presión del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Recordemos que los gases en sí tienen la particularidad de que, por ejemplo, de un lugar de mayor presión vayan a un lugar de menor presión debido a la gradiente que presentan estos, ¿no? Ya sea el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros.
¿Para qué? Para mantener un equilibrio entre estos dos. Por lo cual, nosotros vemos que acá hay una gradiente bastante diferenciada, ¿no? Aproximadamente 60 milímetros de mercurio, debido a que, bueno, acá presentan que es 104 milímetros de mercurio, pero en su teoría y otros libros sugieren que también son de 100 milímetros de mercurio, así que es una aproximación de una diferencia de 60 milímetros de mercurio. Debido a esta gradiente, se va a producir lo que es la difusión del oxígeno a través de la membrana respiratoria hacia el capilar, ¿no? Va a suceder el movimiento entre el alveolo hacia el capilar del oxígeno, debido a que a la gradiente, a la diferencia de presiones que presenta a nivel alveolar y capilar. En cambio, en el caso 2, vamos a tener lo que es el dióxido de carbono. Acá también vamos a denotar primero lo que es su presión, ¿no? Acá vemos que la presión a nivel alveolar es de 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión a nivel capilar va a ser de 45. Y nosotros vemos que, bueno, no es una diferencia tan grande como la primera, ¿no? En el oxígeno tenemos una diferencia de 60 milímetros de mercurio, mientras que en el dióxido de carbono tenemos solamente una diferencia de, ¿cuánto? 5 milímetros de mercurio. Entonces, uno pensaría, ¿no? Tal vez con esa diferencia eh, no se mueva tan rápido, la velocidad no sea la misma, o haya dificultades en la, por así decirlo, difusión. Pero acá entra en juego lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Lo que es la ley de Fick. Acá tenemos un dato importante, ¿no? Que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno. Lo que quiere decir que esa peculiaridad, esa característica que posee el dióxido de carbono, le va a permitir, bueno, difundirse de manera adecuada, ¿no? Y que eso no interfiera en lo que es su paso por la membrana respiratoria. Entonces, esa sería más que nada la explicación por qué la cual se mueven, ¿no? Lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Tienen alguna consulta hasta ahorita? Sino para ir avanzando con lo demás. Bueno, este, siguiendo, vamos a ver lo que es la membrana respiratoria, ¿no? La membrana respiratoria sería todo este componente que hay entre lo que es el alveolo y el capilar. ¿Ya? También es llamada membrana alveolo capilar. Y acá tenemos sus partes, ¿no? Tenemos el líquido isofortante, que es la parte que está más, por así decirlo, en- interna del alveolo. Tenemos a lo que es la capa, el epitelio alveolar, a la membrana basal epitelial, al espacio intersticial, a la membrana basal capilar y al endotelio capilar. Todas estas partes de la membrana respiratoria tienen que pasar tanto el oxígeno como el dióxido de carbono para que haya el intercambio gaseoso, ¿no? Para que haya el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, a nivel alveolar hasta el capilar. Pero bueno, entonces se preguntarán, ¿qué pasa si es que tal vez se afecta a alguno de estos elementos, ¿no? Tal vez algún tipo de inflamación, puede ser que afecte la velocidad de difusión, sí lo va a afectar. Ahorita vamos a ver en sí lo que son los factores que afectan a la velocidad de difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. Acá son cuatro factores, los cuales van a intervenir en lo que es la velocidad. Si es que son afectados, obviamente la velocidad no va a ser la misma y puede presentar a la persona un tipo de dificultad respiratoria, entre otras cosas más. Tenemos a lo que es el primero, el grosor de la membrana, al segundo, al área de la superficie de la alveolar, tercero, el coeficiente de difusión, y el cuarto, la diferencia de presiones parciales, ¿no? Ahorita vamos a ir desengrosando cada una de estas. La primera, como habíamos dicho, es el grosor o también espesor de la membrana. ¿Qué sucede acá? Como podemos ver en esta imagen, pues es un alveolo normal, un capilar normal, ningún tipo de inflamación ni nada, y sucede lo que es el intercambio gaseoso sin ningún problema, con un tiempo pues adecuado. Generalmente el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel alveolar y capilar sucede en 0,25 segundos, ¿no? Lo normal, un paciente sano, ¿no? En la primera imagen también lo vemos, ¿no? Es una imagen de un alveolo sano, normal. Pero ¿qué es lo que pasa en la segunda imagen? En la segunda imagen nosotros podemos ver, notar lo que es una inflamación, un edema inflamatorio. ¿Y qué va a pasar? Obviamente la capa
ya no va a ser la misma. De lo que medía pues un cierto diámetro, puede aumentar, puede duplicarse. Entonces, obviamente, tratar de traspasar toda esa membrana, toda esa capa, le va a dificultar mucho tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, si lo normal era que pasara en 0,25 segundos, en estos casos podría llegar hasta un 0,75 segundos. O sea, se va a triplicar el tiempo utilizado para poder difundirse tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Y acá tenemos también otro ejemplo de la fibrosis pulmonar. ¿Qué es lo que pasa acá en esta enfermedad? Lo que va a pasar es que los alvéolos van a tender a, por así decirlo, solidificarse, volverse más duros, y lo cual obviamente con esa rigidez que van a presentar ahora va a ser mucho más complicado el tema de la difusión, tanto para el oxígeno como para el dióxido de carbono. El segundo factor que va a afectar a lo que es la difusión de los gases va a ser el área de la superficie de la membrana respiratoria. ¿En qué sentido? ¿No? Por ejemplo, acá en los alvéolos sanos tenemos, claro, tres alvéolos en los cuales, pues, a los capilares luego va a ser intercambio gaseoso, ¿no? Todo normal, todo tranqui. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos una enfermedad que destruye nuestros alvéolos, ¿no? En vez de, por ejemplo, ser tres, ahora solamente queda un alvéolo sano. Obviamente, toda esta superficie que posee va a realizar un intercambio gaseoso, pero no va a realizar el trabajo que hacía los tres anteriormente. O sea, la cantidad de intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono no va a ser la misma que antes cuando eran tres, ¿no? O sea, mientras mayor superficie haya de la membrana respiratoria, mayor va a ser lo que es la hematosis. Por ejemplo, acá tenemos pues un enfisema, ¿no? Que vendría a ser la destrucción de los sacos alveolares, en los cuales obviamente se va a ver disminuido lo que es el área de la superficie. Y si es que es menor el área de la superficie, va a haber menor intercambio gaseoso, ¿no? Entonces podríamos decir que hay una relación directamente proporcional entre lo que es el área de la superficie con lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Si es que el área de superficie disminuye, el intercambio gaseoso también va a disminuir. Y si es que aumenta, el otro también aumenta. El tercer factor que va a, pues, a interferir en lo que es la velocidad de difusión vendría a ser el coeficiente de difusión, justamente, ¿no? ¿Por qué? Este coeficiente de difusión ya hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, se nos recalca y justamente es bastante importante que ustedes conozcan que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que que el oxígeno, por lo cual, a pesar de que hemos visto anteriormente, a pesar de que no haya tal vez la gradiente o la diferencia de presiones tan pronunciadas como lo tiene el oxígeno, el dióxido de carbono igual lo puede hacer debido a esa peculiaridad o esa característica, que es 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿no? Y bueno, ya pasando por la última parte de lo que es la membrana, todo ello, vemos lo que es otro factor que vendría a ser la diferencia de presiones. Justamente, bueno, este era un video, creo que no ha cargado bien, en el cual se veía la entrada, en este caso, del oxígeno, ¿no? Con la entrada del oxígeno y luego su intercambio o su difusión en lo que es el capilar. Y acá vendría a ser un video en el cual, pues, venía el oxígeno del capilar y se llevaba, pues, justamente se iba a lo que es el alveolo y para ser expulsado luego en la expiración. Y bueno, recordemos que acá la diferencia de presiones juega un papel importante, tanto como la difusión. La diferencia de presiones se ve más recalcada en lo que es el oxígeno. Como hemos visto anteriormente, a nivel alveolar es de 100 milímetros de mercurio, mientras que a nivel capilar es de 40, haciendo una diferencia de 60 milímetros de mercurio, lo cual pues es muy favorable a lo que es la difusión. Y bueno, pasando ya por lo que es el transporte de oxígeno, es justamente, ¿no? Nosotros hemos hablado acerca de lo que es la difusión entre el oxígeno, bueno, claro, entre lo que es el nivel alveolar, el nivel capilar, pero entonces, una vez que el oxígeno entra al capilar, ¿qué elemento es el que lo transporta a todo el cuerpo, ¿no? Esa es una pregunta bastante interesante.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Es que la hemoglobina va a ser ese elemento, va a ser esa proteína, la cual va a encargarse del movimiento del oxígeno a todo el cuerpo. Es una proteína transportadora de oxígeno, no solamente de oxígeno también, sino de dióxido de carbono, que vamos a ver más adelante. ¿No? Esta hemoglobina, esta proteína, va a tener la capacidad de enlazarse con cuatro moléculas de oxígeno. Y va a tener la peculiaridad de que estas uniones sean uniones débiles e irreversibles. Y esa peculiaridad va a hacer que justamente pueda transportar a todo el oxígeno a todo nuestro cuerpo y lo pueda difundir a los tejidos, células, órganos necesarios, ¿no? ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, eh, estas uniones serían fuertes e irreversibles inclusive? Pasaría de que la hemoglobina se llevaría todo el oxígeno y no repartiría a todo el resto del cuerpo, ¿no? Sino solamente se quedaría con ella. Así que es bastante importante la característica de que sea débil e irreversible, bueno, e irreversible lo que es su unión con el oxígeno, ¿no? Y bueno, otro dato más importante es que no todo el oxígeno va a ser transportado por la hemoglobina a todo el cuerpo, sino que solamente el 98% del oxígeno va a ser transportado por la hemoglobina. Entonces ese 2%, ¿dónde se queda, no? Se va a quedar en lo que eh, va a estar disuelto en el agua del plasma, ¿no? De todas maneras es bastante importante que recordemos que el 98%, o sea, la gran mayoría, va a ser transportada justamente por la hemoglobina a todo nuestro cuerpo. Y acá tenemos otro dato importante, ¿no? Se nos dice que en 100 mililitros de sangre, o también decilitro, recordemos que, bueno, 100 mililitros es igual a lo que es un decilitro, este, hay la cantidad de 15 gramos de hemoglobina. Eso es en una persona sana. Y en un gramo de hemoglobina hay 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, acá podemos armar una relación bastante interesante para poder o para saber cuánto oxígeno puede transportar 100 mililitros de sangre, ¿no? Por ejemplo, acá se nos dice en el planteamiento que 100 mililitros de sangre van a transportar 15 gramos de hemoglobina y un gramo de hemoglobina transporta lo que es 1,34 milímetros de oxígeno. Y bueno, acá podríamos hallar lo que es una regla de tres simple. ¿Para qué? Para poder hallar justamente lo que mencioné hace un momento. ¿Cuánto sería la cantidad de mililitros de oxígeno que transporta 100 mililitros de sangre o también un decilitro de sangre, ¿no? Y bueno, lo que es planteamiento de una aspa simple, nos saldría que aproximadamente 100 mililitros de sangre transportaría 201 mililitros, bueno, 20,1 mililitros de oxígeno, ¿no? Eso es un dato importante, ¿no? Que 100 mililitros de sangre transporta aproximadamente 20,1 mililitros de oxígeno. Y bueno, cada uno escucha de la hemoglobina y todo, pero también uno escucha de esta proteína cuando sufre alguna enfermedad. Por ejemplo, en este caso, la anemia. Muchos han escuchado acerca de esa enfermedad y dicen que también afecta directamente a la hemoglobina porque disminuye la cantidad de esa proteína. Obviamente, si es que disminuye la cantidad de esa proteína, ¿qué va a pasar? Que también va a verse disminuida nuestra capacidad respiratoria porque justamente la hemoglobina es la encargada principalmente de llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, ¿no? Porque recordemos que actúa en un 98% de todo el transporte del oxígeno. Entonces, eh, la anemia también puede traer, por ejemplo, dolores de cabeza a consecuencia de lo que es la falta de oxígeno en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, acá tenemos un ejercicio para poder hallar lo que hemos planteado hace un momento, ¿no? ¿Cuánto sería la cantidad en mililitros de oxígeno de cierta cantidad de sangre? Acá nos dicen, por ejemplo, en este ejercicio, una persona de 35 años de edad, después de unos análisis, se demuestra que posee anemia y una hemoglobina de 6 gramos por decilitro.
¿cuántos mililitros de oxígeno transportará? Acá me gustaría que ustedes puedan tal vez tratar de resolver ese ejercicio para que puedan, bueno, ver más que nada cómo es la dinámica de todo ello, ¿no? Recordando también, por ejemplo, si no le das dato, pueden usar el que teníamos arriba, ¿no? De que 1 gramo de hemoglobina vendría a ser igual a 1,34 mililitros de oxígeno. Y con eso le podría ya salir el ejercicio. Les voy a dar un tiempo a ver si es que para que puedan intentar resolverlo y ya luego lo intentamos juntos todos. Si es que no han podido resolver, me pueden escribir por el chat a ver su respuesta para ir comprobándolo. Bueno, para ir resolviendo el ejercicio, vamos a ver lo que es justamente planteamiento de ejercicio, ¿no? Acá se nos dice, bueno, que son el paciente presenta anemia y justamente acá vamos a usar el dato, ¿no? Que vendría a ser que 1 gramo de hemoglobina es igual a 1,34 mililitros de mercurio, mililitros de oxígeno. Ya. Aprendemos acá, es más que nada se resuelve con una aspa simple. 1 gramo de hemoglobina va a equivaler a cuánto? A 1,34 milímetros de oxígeno. Y acá nos dice que 6 gramos de mercurio, de hemoglobina, ¿cuántos mililitros va a hacer, no? Y bueno, más que nada es una aspa simple. Solamente va a salir de frente, que X va a ser igual a 6 por 1,34 milímetros de oxígeno, y nos va a salir que finalmente la cantidad que se va a transportar eh, va a ser más que nada 8,04 milímetros de oxígeno, ¿no? Y bueno, este, como podemos ver, la anemia va a afectar gravemente porque lo general es ¿cuánto? El general es más que nada, por así decirlo, 20 mililitros de oxígeno que se transporta en una persona sana. En cambio, una persona con anemia, podemos ver que el oxígeno que transporta es de 0,0, es 8,04 mililitros de oxígeno, por lo cual
Esto va a verse bastante afectado en lo que es su nivel de desarrollo neurológico, entre otros órganos, ¿no? Es más que nada ello. Siguiendo, ahora vamos a ver lo que es el transporte de dióxido de carbono. Acá es una parte importante recalcar que este va a estar relacionado con el equilibrio ácido-base que vamos a explicar en unos momentos. Pero para ir continuando, este va a ser transportado de tres maneras, a comparación del oxígeno que era de dos, ¿no? Va a ser transportado por lo que es el bicarbonato en un 70% de este, va a ser transportado 23% del dióxido de carbono en lo que es a través de la hemoglobina y un 7% a través de lo que está disuelta en plasma, ¿no? Y bueno, para explicar lo que es por qué tiene relación con el equilibrio ácido-base, recordemos también que va a estar relacionado con el pH, ¿no? Recordemos que el pH de la sangre va a estar en un rango aproximado de 7,5 a uno de 7,45 aproximadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que este pH puede variar, ¿no? Puede aumentar como puede disminuir. Puede aumentar como puede disminuir. Y si es que aumenta, ¿cómo se le denominaría a su aumento, no? Se le denominaría alcalemia. Alcalemia. Mientras si es que disminuye pues, el pH, se denominaría acidemia, ¿no? Y bueno, pero entonces, ¿a qué se produciría o qué causaría este aumento de lo que es el pH o su disminución? Va a depender de dos factores, del bicarbonato y del dióxido de carbono en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, en la alcalemia, si es que disminuye, si es que es a causa de una disminución del dióxido de carbono, se va a denominar lo que es una alcalosis respiratoria. Mientras que si esta alcalemia va a ser producida por un aumento de lo que es el bicarbonato en nuestra sangre, va a ser denominado una alcalosis metabólica. Igualito sucede con lo que es la acidemia. Si la acidemia es causada por lo que es una disminución de bicarbonato, se va a denominar acidosis metabólica. Mientras que si esta acidemia, esta disminución del pH en nuestra sangre va a ser a causa del aumento del dióxido de carbono, esta va a ser denominada una acidosis respiratoria, ¿no? Siempre recuerden que si es que es bicarbonato va a estar relacionado con algo metabólico, mientras que si es dióxido de carbono va a estar relacionado con lo que es la respiración, ¿no? El pH, si es que aumenta, es alcalemia, si es que disminuye, es acidemia. Si es que esta, por ejemplo, en la alcalemia es a causa de la disminución del dióxido de carbono, va a ser una alcalosis respiratoria. Si es que es a causa de un aumento de el bicarbonato, es una alcalosis metabólica. Y finalmente, si es acidemia, a causa de una disminución del bicarbonato, una acidosis metabólica, y si es por aumento del dióxido de carbono, va a ser debido a una acidosis respiratoria. Y bueno, continuando ya dando por finalizar lo que es este tema, vamos a ver lo que es el hiperbarismo y el hipobarismo. Como su mismo nombre indica, ¿no? El hiperbarismo. O sea, va a haber un aumento de qué cosa? La presión atmosférica, o también conocida como presión barométrica. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, acá tenemos es el caso de una buceadora, ¿no? O un buceador. En estos casos, justamente, al estar sometido bajo bastantes metros bajo el agua, va a haber lo que es aumento de presión. Y también acá se va a ver involucrado lo que es la ley de Boyle-Maillard, que nos dice esto, que mientras mayor sea la presión, menor va a ser lo que es el volumen. ¿El volumen de qué? En este caso, el volumen pulmonar, el volumen del pulmón. O sea, mientras mayor sea la presión, el pulmón se va a hacer más chiquito, ¿no? De lo que es su tamaño normal, a mayor presión va a haber
va a verse disminuido su volumen. ¿Debido a qué? A que nuestro organismo tiende a adaptarse, ¿no? Y para que tenga justamente una correcta respiración, inhalación y expiración, va a tender a contraerse, a volverse más chiquito. ¿Y qué es lo que pasa? Es que justamente todo esto es un proceso adaptativo, paulativo, que va pues justamente de poco en poco, ¿no? Si es que, por ejemplo, si una persona que está bajo 100, 120 metros bajo el agua y sale de manera abrupta a la superficie, obviamente este, le va a causar un daño, ¿no? Eso le puede causar, por ejemplo, lo que es un neumotórax o, y bueno, o un edema este, gaseoso, una embolia gaseosa, por lo cual lo más recomendable es que justamente así como entró de manera paulatina, también salga de manera paulativa a la superficie para que justamente nuestro cuerpo tienda a poder este, adaptarse, ¿no? Y también que justamente mientras que vaya disminuyendo la presión, el volumen de nuestro pues, pulmón vaya pues subiendo, ¿no? De lo que está pequeño a una presión bastante alta, se vaya incrementando de manera paulatina y que se logra adaptar de manera correcta otra vez a la superficie. Y por último, vamos a ver sobre lo que es el hipobarismo. El hipobarismo también podemos desenglosarlo en dos palabras, ¿no? Como el hiperbarismo era, pues, justamente el aumento de la presión, este, el hipobarismo va a ser cuando haya una presión atmosférica baja o una presión barométrica también disminuida. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Es que es más que nada presente en las personas, por ejemplo, cuando viajamos a la sierra o más que nada lugares que estén bastante elevados a referencia a nivel del mar. Entonces, ¿qué va a pasar? Este, hacer un lugar con menor presión atmosférica también va a disminuir lo que es la presión este, del oxígeno. Y si disminuye la presión del oxígeno, también va a disminuir la velocidad por la cual se difunde ese oxígeno, ¿no? Se va a disminuir lo que es la velocidad del oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona presente va a tener, por así decirlo, este, lo que llamamos soroche, ¿no? O sea, más que nada dificultad respiratoria, dolor de cabeza, justamente por esa falta de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona que va a estar en un lugar bastante con poca presión? Lo que va a pasar es que va a estar caracterizada por tres cositas. Por tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una taquipnia y una poliglobulia. Primero comenzamos con la taquicardia. ¿Qué es lo que, la taquipnia? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que justamente como nuestro organismo detecta que no estamos recibiendo suficiente oxígeno, va a tender a respirar más. ¿Para qué? Para tratar de, pues más que nada, compensar esa carencia de aire. Entonces, al momento de querer respirar más, justamente nuestra sangre tiene que estar al mismo ritmo para poder, pues justamente, difundir de manera adecuada el oxígeno y el dióxido de carbono que están entrando y saliendo de manera más rápida, por lo cual va a haber este mayor esfuerzo, un sobreesfuerzo en lo que es nuestro corazón, específicamente a nivel de este ventrículo izquierdo, ¿no? Y por último tenemos lo que es la poliglobulia. ¿Y qué vendría a ser esto? Esto en sí vendría a ser lo que es el aumento de glóbulos rojos. Pero, ¿por qué? Uno se preguntaría por qué se aumentarían los glóbulos rojos. Y lo que va a pasar es que en sí, los glóbulos rojos van a ser generados por la eritropoiesis, ¿no? Que se realiza a nivel de la médula ósea. Y esto más que nada con una intervención de una hormona. Una hormona que se va a llamar la eritropoyetina. Esta hormona va a ser generada por lo que es el riñón, específicamente por las células eh, peritubulares. Estas células peritubulares son bastante sensibles a los cambios de oxígeno. Y al momento de que justamente estas células detecten este cambio de oxígeno que está pues visto en lugares con bastante altitud, ¿qué es lo que va a pasar? Es que al sentir esta disminución del oxígeno van a generar más eritropoyetina. Y al generar más eritropoyetina, que es la hormona encargada o que participa en lo que es la eritropoyesis, va a haber una mayor generación de justamente de sangre de eritrocitos para tratar de compensar lo que es justamente esta carencia, ¿no? Porque también recordemos que hay gente que vive a esa altitud y está adaptada porque no se siente ningún tipo de malestar.
Justamente ¿por qué? Porque nuestro organismo está encargado se encarga de adaptarse, ¿no? Este proceso puede durar algunas semanas, algunos días, hasta que se pueda, pues justamente nuestro cuerpo adaptar y ya no sentir ningún tipo de malestar, ningún tipo de dificultad al momento de respirar en altitudes tan altas. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, me la pueden hacer, sino para ir ya acabando con la reunión. Todo está claro, gracias. Bueno, entonces sería todo. Voy a detener la grabación.